Y a las 9:01 estamos en comunicación con Andrés Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Fernando Mato, Manu Pol, Lorena Álvarez te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, arranquemos porque hay tantas cosas para hablar, pero lo primero yo diría, ¿cómo ves, cómo tomás vos el cambio de gabinete del gobierno nacional y la relación del gobierno? Si pensás que esto puede cambiar en algo la relación entre el gobierno de la provincia con el gobierno nacional. Mirá, en términos generales yo lo veo al gobierno perdido, ¿no? Muy perdido, tratando de hacer pie, y la verdad que este cambio que fue bastante sorpresivo, porque hasta hace unos días supuestamente estábamos hablando de, o los medios querían instalar una idea de o ciertos medios de un gobierno muy sólido, de estrategias, de planificación, de éxitos y demás. La verdad es que lo que nos venimos encontrando es una catástrofe social, muchas dificultades en materia económica y te diría que también una cantidad muy importante de problemas de gestión que van emergiendo cada día. Yo te pongo por dato el tema de los alimentos, el abastecimiento de gas, ahora con un ministro que la verdad tampoco se conocen sus éxitos, porque si vos observás lo que potencialmente iba a ser este Pacto de Mayo, que no sabemos finalmente qué fue, claramente el ministro del Interior no tuvo la capacidad de construir ese acuerdo con los gobernadores que se anunció allá por el 1 de marzo con bombos y platillos, y que con 3 meses prácticamente de tiempo el gobierno no pudo generar una foto. Así que bueno, me parece que están en dificultades políticas muy serias. Te diría, esto no sería problema si la economía estuviera sólida, si socialmente la Argentina estuviera en otra situación, pero bueno, donde uno pone la mirada encuentra un problema. Vos vendrías a ser ministro de Desarrollo Social, digamos, Desarrollo de la Comunidad de la provincia. ¿Cómo ves, primero, la situación en la provincia de Buenos Aires, de los que menos tienen? ¿Cómo ves la actuación del gobierno nacional? ¿En cuánto perjudica al gobierno provincial toda esta situación con Petovelo, la no entrega de comida? ¿Cómo ves todo eso? La actuación del gobierno nacional hasta ahora en la provincia de Buenos Aires es nula. Nosotros recién, te diría, tuvimos una reunión, iniciamos conversaciones a la cosa de un mes y medio. La ministra no la conozco, no he hablado ni por teléfono, ni por WhatsApp, ni nada. Sí con funcionarios subalternos, pero todavía no hemos firmado un papel, así que es muy difícil. La verdad que objetivamente no, en materia social no hay ningún tipo de asistencia en la provincia de Buenos Aires. Sí hay un esfuerzo inmenso por parte del Estado provincial, a partir de la decisión política del gobernador Axel Kicillof, donde ya la política social era una prioridad. Esto viene desde la pandemia, ¿no? Nos ha tocado un tiempo muy, muy complejo, muy difícil, y la verdad que por supuesto a partir del 10 de diciembre se recrudecieron todas las consecuencias de una política muy agresiva por parte del gobierno nacional en términos económicos, pero también una discrecionalidad que priva a la provincia de los recursos que le corresponden por ley. Vos calculá que Milei le está robando a los bonaerenses 1 billón de pesos, 1 millón de millones en este momento. Pensemos lo que significa eso en materia social, en materia sanitaria, en materia educativa, en materia de seguridad, en materia de infraestructura. Donde uno ponga la mirada, naturalmente hay una dificultad, y claramente lo que estamos haciendo nosotros es multiplicar los esfuerzos para disimular esa ausencia. Y como te decía recién, como veníamos con un tren de inversión muy fuerte en materia social, bueno, te diría que la situación es compleja, pero con un Estado presente que trata de paliar la ausencia del gobierno nacional. Ustedes ahí tienen como una situación el gobierno de la provincia bastante paradójica, porque por un lado Axel Kicillof se está convirtiendo en una especie de referente de la oposición, o eso es lo que está haciendo, está trabajando mucho, nosotros venimos siguiendo las reuniones que está haciendo, los viajes con otros gobernadores, pero por otro lado, esa construcción como opositores a Javier Milei, también el propio Javier Milei los complica, porque si no les manda los fondos, si la situación económica está cada vez peor, también
perjudica a su propia gestión, digamos. Sí, por eso yo destaco la actitud valiente de Axel del primer día, no titubear, no esquivar el debate y haber sentado una posición contundente, firme, respecto a cuáles son las diferencias claras y rotundas respecto al gobierno nacional, más allá de reconocer la legitimidad de origen que tiene este gobierno, pero sin ocultar las diferencias sustanciales en términos filosóficos y políticos. Y creo que a partir de eso pudimos construir una posición clara, por supuesto desde ya que con las dificultades de no contar con los recursos que le corresponden a la provincia, pero sí haciendo un esfuerzo inmenso en términos administrativos para tratar, y con todos los reclamos, ¿no? Porque el gobierno provincial, el Estado provincial ha hecho una demanda frente a la Corte Suprema, hacia el Ejecutivo Nacional, y además sin descartar el terreno de la lucha política, porque ya lo ha dicho el gobernador, si esto no tiene respuesta positiva a la provincia de Buenos Aires, a los bonaerenses no le va a quedar otra opción que ir a la calle, como han ido tantos otros sectores a los cuales hemos acompañado, pero bueno, en este caso también entendiendo la defensa de la provincia en una acción que naturalmente cuenta con los intendentes como aliados, porque son ellos también los que están padeciendo en sus distritos todas estas carencias. Tomando la foto de hoy, pareciera claro que Kicillof va a ser el candidato presidencial de este lado del mostrador, digamos, de este lado de la grieta, y lo digo también por estos viajes que está haciendo, cómo está tratando de nacionalizar su figura. Yo sé que es temprano para hablar de candidaturas, pero un poco pareciera que se está trabajando en eso, ¿no? No, falta mucho. Yo creo que Axel tiene la responsabilidad de gobernar la provincia más grande, la que mayores asimetrías presenta en este contexto de agresión del gobierno nacional, y después naturalmente frente al repliegue del Estado Nacional surge como necesaria la solidaridad entre las provincias, y creo que en ese sentido la provincia de Buenos Aires ha respondido a los pedidos tanto de Santa Fe como de Chubut, y bueno, en la medida de las posibilidades lo seguirá haciendo con el resto de las provincias que planteen la necesidad o la posibilidad de generar algún marco de acuerdo que esté dentro de las posibilidades que tiene hoy el Estado provincial. Cuervo, ¿cómo estás? Manuel te saluda. ¿Qué tal? En esto que planteabas de la defensa en la calle de la provincia, quería preguntarte porque hace un tiempo atrás se empezó una discusión, una lógica que me parece muy interesante como para ampliar, que es la identidad bonaerense, ¿no? Recuperar un poco de la identidad de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va eso en relación a también generar, como decía Fernando, una construcción política, ¿no? Porque me parece que es algo que va de la mano en este proceso. Sí, por supuesto. A ver, en términos de identidad hay algo muy sugestivo que ocurre en la provincia, que en general cualquier ciudadano bonaerense se autopercibe o se denomina por el distrito, ¿no? Por el distrito del cual es oriundo o en el cual vive. Los mini gobernadores. No, pero es lógico, alguien, uno desde Lomas, de Matanza o de Merlo, digamos, pero no, cuando te pones un micrófono, viste, y te preguntan de dónde sos, nadie va a decir bonaerense. Y también hay una cosa muy importante que señala Axel, es que en esta etapa histórica la provincia de Buenos Aires ha quedado del lado de lo que históricamente se configuró como el interior del país, ¿no? Ese interior dejado de lado en aquel momento por la ciudad puerto, cuando Buenos Aires capital y la provincia eran una misma entidad. Bueno, hoy lo que ocurre es que al ser el centro de poder la ciudad de Buenos Aires, la que cuenta con mayores recursos, la provincia de Buenos Aires ha quedado en un lugar de mayor cercanía con aquellas provincias que históricamente fueron relegadas, y creo que hay que reconstruir un federalismo de esa perspectiva, que es distinto a lo que fue la histórica pelea del siglo XIX entre unitarios y federales, por ahí teniendo en aquel momento una Buenos Aires unificada. Hoy eso claramente está dividido, y más allá de esta cuestión de carácter territorial, la identidad nuestra o la construcción en términos políticos pasa por un proyecto nacional asociado a las ideas históricas del justicialismo, del peronismo, que yo creo de las cuales no hay que renegar, y que más allá de la derrota, en todo caso, tenemos que asumir
que el problema estuvo en los ejecutantes y no en la doctrina. Y para esa construcción, dentro de la teoría o la hipótesis nuevas canciones, tiene que haber, y es donde plantea Axel, ¿no?, con el pacto de hace un par de semanas, la relación con las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Esto que hablábamos antes, quizás que basábamos en el tema comedores, en el tema movimientos sociales, que te da territorialidad, ¿no?, como para poder ampliar ese sustento. Sí, por supuesto que en la concepción del peronismo el pueblo es quien crea y es el protagonista. Me parece que eso es central. Y bueno, en esta etapa histórica sí creo que nos merecemos un debate respecto a que nosotros queremos una Argentina de trabajo y producción y nadie pretende, ¿no? Nosotros tenemos una asistencia alimentaria muy fuerte, muy potente a comedores comunitarios, pero la realidad es que el objetivo es que no existan más los comedores, que no tenga que haber más planes sociales y que la gente pueda comer dignamente en su casa, en familia, a partir de la dignidad que genera el trabajo. Hoy estamos lejos de esa situación, pero eso es nuestro objetivo. Me imagino como ex fundador de la Cámpora, debes tomar con alguna tristeza, digamos, estas confrontaciones internas que está habiendo entre la Cámpora y y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Máximo Kirchner salió a minimizarlo, decir que no es tanto, de hecho desde la Cámpora dicen eso, pero me hace acordar un poquito, a mí todo la Cámpora, el peronismo me trae reminiscencias a los 70, ¿no? Me acuerdo de la JP Lealtad cuando se abrió el Montonero, digamos. ¿Qué está pasando ahí? A ver, es otra etapa histórica. Yo creo que siempre que se dio el peronismo perdió la Argentina, entonces este es un momento donde tenemos que trabajar fervientemente por la unidad. Y la unidad se da en base a la realidad, ¿no? Como decía el general Perón, la única verdad es la realidad. Y creo que en este contexto tan complejo, en este presente tan difícil que le toca atravesar al conjunto de nuestro pueblo, hay un dato de la realidad insoslayable, que es que Axel es el emergente después de una derrota muy dura para nuestro espacio político, y que me parece que la reconstrucción se dará a partir de aquellos compañeras que pudieron sostenerse en pie y que tienen más potencialidad de cara a futuro. Claro. Por eso no veo tanto tan difícil, digamos, no creo que haya que tener poderes extrasensoriales para poder caracterizar qué pasa en la Argentina y por dónde se debe canalizar la recuperación. Sí, y vos ves que Máximo, la Cámpora no tienen esa referencia. Yo espero y deseo que haya, por supuesto que siempre es bueno que se minimice las diferencias. Esperemos que eso también siempre se traduzca en una práctica cotidiana, no porque uno puede a veces decir algo y después la realidad transitar por otro camino, pero sí lo que uno espera es que se observen y se vean apoyos más contundentes, más decididos, porque te repito, la situación es muy delicada y no nos sobra nada. Hay, te lo pregunto así, vos que conocés más... Te lo traduzco simple, no hay que dejar margen a la duda. Si existe duda es porque algo pasa. Me parece lo mejor, lo más sano para el espacio político es que no se dejen, en las expresiones no quede ningún margen a duda. Usando un término psicologista, ¿hay una pelea por el amor de mamá, como se dice? No, a ver, me parece que acá somos todos militantes y cada uno, por supuesto, puede tener su mirada, su verdad relativa. Lo que pasa es que creo que cuando las cosas llegan hasta o trasponen cierto umbral y frente a una situación tan delicada como la que atraviesa la Argentina, no podemos olvidar que por encima de todo está nuestra patria, nuestro movimiento, y que por supuesto naturalmente todos somos seres humanos, plausibles a la tentación, a las mezquindades, que todos las tenemos, pero bueno, hay que tratar de poner las cosas en el contexto general y entender qué es lo que está pasando en la Argentina y qué necesita nuestro pueblo de nosotros. Andrés, buenos días, Lorena te habla. ¿Qué tal? Bien, te hago una consulta. ¿Y se está pensando cómo hacer para volver a capturar el voto de las clases medias bajas, que antes se lo trataba como un gran empresario? ¿Hay una idea de reconstruir esos lazos sociales? A ver, para el peronismo hay una sola clase de personas, las que trabajan, eso desde ya.
y eso involucra no solo a un comerciante, sino inclusive también a un empresario, digamos. Ese es el punto de vista histórico. Después, respecto a lo que vos decís, mira, a mí me parece que nuestro pueblo no votó para atrás, no votó a Macri, Macri no pudo ser candidato, los candidatos de Macri no llegaron al balotaje, o sea que creo que hay una expresión de sabiduría en esa posición, y después, por supuesto, hay una disconformidad con lo que estaba ocurriendo en la Argentina, y un sector, te diría, el sector más blando del electorado, decidió probar o acompañar una experiencia novedosa como la de Milei. O sea, es decir, pesaron más las contradicciones de nuestro espacio a la hora de elegir el voto en un sector de la sociedad que todas las extravagancias de Milei como candidato, que las eran y muchas. Entonces creo que eso nos tiene que llamar a la reflexión de por qué se generó una distancia entre ese votante histórico nuestro y nuestro espacio. Y creo que, a ver, te diría algunos tips que uno puede plantear. Perdimos simpleza, creo que inclusive yo te diría que el peronismo se tiene que reconciliar con la realidad, ¿no? En términos general, porque me parece que hubo un sector que sobreideologizó los debates, y creo que eso nos hizo tomar distancia de sectores que no tienen, digamos, una densidad ideológica profunda, pero que naturalmente necesitan expresiones claras en términos de sentido común a la hora de poder elegir, porque hay una dimensión emocional también muy fuerte en la elección del voto. Bueno, creo que son un montón de cuestiones para revisar, y por supuesto, desde ya que hubo una política económica que no terminó de llenar, de contener. Había, digamos, una desocupación muy baja, pero con un salario que quizás llegaba muy apretado a fin de mes, y eso es un tema que hay que resolver, porque históricamente el peronismo entra por dos lugares, por el corazón y por el bolsillo, digamos. Creo que son las dos viseras, ¿no? Cuervo, recién Lore te preguntaba por recuperar a ese sector. Yo te lo pregunto desde esto que decís, la sobreideología. Pero perdóname, sí. Te agrego una cosa más. Tampoco creamos que hoy no veo pasión o fervor. Por supuesto, no hay que desconocer el nivel de imagen que todavía tiene el presidente, pero en junio del año 2000 de la Rúa tenía 60 puntos de imagen positiva, mucho más de lo que tiene Milei hoy, le digo, por un lado. Por otro lado, tampoco vi mucha gente, no vi una multitud en Córdoba, ni vi una multitud en Luna Park. Mirá que yo tengo experiencias en actos, y cuando un presidente está a 6 meses de iniciar su mandato, debería tener mucha más capacidad de movilización de lo que hoy está generando Milei. Pero te hago una consulta con respecto a eso. En un sentido eso cambió, y si uno piensa en el 2008, mira lo que me remito, en aquella plaza del campo contra el campo, esa plaza estaba bastante el día que se inicia la cámpora que entra, era una plaza bastante vacía, yo estuve ahí, y sin embargo después fue un fenómeno. A veces las plazas por ahí no significan lo que termina siendo el fenómeno. No, por eso yo te decía, porque vos comentabas que había como una inmensa movilización. No la vi tan grande. No lo digo tanto por la movilización, sino que cuando hablas con pibes que ya la están pasando mal, todavía siguen creyendo. Me pasa. Por eso se puede derrumbar de un día para el otro. Sí. Yo creo que, a ver, yo me preocuparía si uno observara en el horizonte, no es que me preocuparía, porque en realidad si el gobierno hace las cosas bien y la gente y genera consenso en términos de una política económica, bueno, evidentemente es porque ha acertado. Yo creo que el gran problema que tenemos es que este gobierno no va a obtener resultados positivos, y ahí sí yo creo que se abre una situación muy compleja por varias cuestiones. Primero, porque la oposición todavía no ha logrado construir un orden que le permita ver a la sociedad rápidamente una contención, una salida, una esperanza, digamos, al día de hoy que aparece esbozada, pero no desplegada de una manera contundente. Eso es un problema. Y después que, por supuesto, un gobierno a la deriva puede traer consecuencias económicas y sociales muy graves. Nadie quiere que pase eso. Por eso lo que decimos todos los días es que el presidente reflexione y modifique el rumbo. Te tomo de vuelta el término, Cuervo, de sobreideologizado, y con estas experiencias, ¿no?, de diferentes organizaciones. ¿Crees que hay algún punto de similitud entre
entre la lógica a veces de planteo discursivo de la juventud mileísta con lo que fue el último periodo de la juventud kirchnerista en el gobierno? Si hay similitudes, decís vos. Y desde el lado de estas discusiones capaz desconectadas del lugar Mirá, de ponerse en un pedestal a veces del no la ven. Sí, mira, cuando yo vi el otro día lo del Luna Park, me hizo acordar, y este gobierno lleva 6 meses, ¿no? Sí. Estamos hablando que por ahí la última etapa del gobierno de Cristina ya estábamos casi Sí. en 10, 11, 12 años Sí. de un proceso político. Naturalmente cuando vos sos, o lo que nos tocó a nosotros, ¿no? Cuando hay mucho ataque desde afuera, tendés a reafirmar, y por ahí eso implica cierta cerrazón, ¿no? Es casi un instinto de supervivencia. Yo lo que veo como preocupante es que a Milei le está pasando esto a 6 meses de gobierno. Sí. Claro. Eso es lo que me parece. Entonces, digo, vi el Luna Park el otro día, digo, la verdad es que yo lo veo más a una minoría encerrada que... Parecía un patio de las palmeras. Bueno, ponele. Pero bueno, esa era una acción defensiva. Claramente estábamos en una situación, una acción defensiva, más allá que después, por supuesto, cuando Cristina convocaba a la plaza, la reventaba, y el propio 9 de diciembre del 2015 se fue con la plaza llena. Pero a mí me llamó la atención que a 6 meses de gobierno el presidente tuvo que hacer un acto de reafirmación muy endogámico, y esa no es una buena señal. Cuervo, te hago una más de mi parte, que está ligado un poco a lo que charlábamos al principio, esto que decías de verdades relativas, unidad, y hay algo dentro de el aspecto político del peronismo, por ponerlo en algún término, del campo nacional y popular, donde la situación se me asemeja mucho, la discusión, sobre todo una que vos planteaste hace poco, al 2016, ¿no? Esto de conducción, liderazgo, la necesidad de una conducción colectiva, pero la imposibilidad de una conducción colectiva a veces en el verticalismo peronista. ¿Cómo ves lo que está pasando en esos términos, y si crees que capaz, tomando términos de 2016, los traidores y demás capaz eran términos que no correspondían a la utilización política, por lo menos en los planteos que se daban dentro de la buena fe de algunas organizaciones? No, por supuesto. A ver, yo creo que, como te decía antes, nosotros llegamos muy golpeados, ¿no? al final del segundo gobierno de Cristina, y por supuesto que esa situación emocional también se puede traducir en formas de expresión que quizás no sean las mejores a la hora de tratar de restañar un frente político. De hecho, la propia Cristina, el 13 de abril del 2016 en Comodoro Pi, creo que cuando un sector empezó a cantar contra una persona, enseguida, bueno, lo desalentó, porque me parece que por supuesto no sobra nada a la hora de construir una respuesta política a un gobierno como el que tenemos hoy, o como lo era en aquel momento el de... Aunque la lógica se sostuvo en la militancia kirchnerista durante un tiempo. Puede ser, y son cosas que nosotros tenemos que poder trabajar. Mirá, Perón decía que la Argentina era un país muy politizado, pero con poca cultura política. Entonces creo que sí, es verdad que nosotros nos debemos en ese sentido un debate y una maduración, y uno aboga porque eso se dé urgentemente. Ahora, respecto al tema, la conducción es, a ver, por supuesto que siempre hay una centralidad, pero sí es un ejercicio colectivo la conducción, en términos de que tiene que haber conductores auxiliares de la conducción, es decir, nadie conduce de manera individual en términos absolutos. Sí me parece que el problema que nosotros venimos observando en esta última etapa es que al no haber una referencia clara, un dispositivo claro, por lo menos nos pasó en la experiencia de gobierno del Frente de Todos, de esa conducción, o un desfasaje entre lo que podía ser una conducción política y una conducción institucional, pagamos costos muy altos. Me parece que a la sociedad no le gustó, hubo desfasajes, contradicciones a la hora de ejecutar la política institucional inclusive, y malos resultados, o inclusive los buenos resultados ni siquiera se pudieron capitalizar, porque esa propia tensión
conspiró contra las cosas que se hicieron bien. Bueno, eso no puede pasar más. Por eso es urgente y que lo mejor y lo más sano es que aquel que conduce políticamente tenga también la máxima responsabilidad institucional posible para el espacio. Vuelvo a la gobernabilidad, me preocupa esto, por eso te lo pregunto. ¿Puede Kicillof tener un buen gobierno sin transferencia de fondos, con todo esto de, bueno, con el reclamo ante la Corte Suprema? En algún momento se habló de moneda propia, en algún momento se habló de endeudamiento. ¿Tiene las herramientas económicas como para gobernar con un gobierno en contra nacional? Bueno, de hecho lo está haciendo. Sí. Vos fijate que la política alimentaria del gobierno provincial y del gobierno nacional son el día y la noche, ¿no? Digamos, el nivel de diferencias. Nosotros hoy estamos con una inversión mensual en política alimentaria escolar de 52.000 millones de pesos y el gobierno nacional tiene estimado para todo el país, para todo el año, 47.000 millones de pesos. O sea, si lo anualizás, estamos hablando que el Estado Nacional invierte para todas las provincias menos del 10% de lo que invierte el Estado provincial hacia los bonaerenses. Sí. Y eso se hace con un esfuerzo muy grande, con capacidad de gestión, con definición de prioridades, porque por supuesto nosotros estamos en un gobierno de emergencia. Sí. Estamos gobernando en una situación Claro. de emergencia y eso te obliga a tomar decisiones que por supuesto van a significar que ciertas áreas tengan que esperar, que quizás no son son todas importantes, pero hay diferencias de urgencia. Por supuesto que eso te trae un costo en materia de gestión, pero bueno, por supuesto que por encima de todo están las urgencias y las cuestiones imprescindibles, y esa ha sido la decisión desde el primer día de esta segunda etapa de gobierno. Andrés Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, te agradecemos muchísimo este contacto con Pasos Perdidos. Bueno, gracias a ustedes y a disposición. Abrazo. Abrazo.